Bien, sigamos con nuestro tema en esta segunda parte. Quedamos en que íbamos a leer acerca de que por qué decimos que esta creación en la cual el hombre es la cabeza suprema, el representante, el mayordomo, es una parábola. Y si solamente es una parábola, las cosas que están a nivel de su mano, o también es parte de la creación, aquellas cosas que no puede tocar el hombre, si también tienen parte de la enseñanza que debe ser para todos los seres del universo. Eh, Vamos a leer ahora, vamos a poner acá, en el deseo de todas las gentes, en el capítulo 11, los párrafos 2 y 3. Al venir a morar con nosotros, Yahshua iba a revelar al Padre tanto a los hombres como a los ángeles. Él no solamente en la creación, sino también cuando vino a esta tierra, su misión era revelar ante las inteligencias superiores los misterios acerca de la relación del Padre con el Hijo, porque la rebelión vino por la envidia al Hijo, y después se desarrolló en una envidia total y abierta contra el Padre. Entonces hay que entender que ninguna duda puede quedar en la mente de los seres inteligentes de este universo. Así de que la sabiduría divina optó por tener este método de parábola dentro de las cosas reales para una enseñanza. Y nuestro Mesías, Jesús, como dice aquí, Yahshua, él viva a revelar al Padre tanto a los hombres como a los ángeles. Él era, escuchen bien, la palabra de Dios. Él era la palabra de Yahweh. Él era la palabra del Omnipotente. Él era la palabra. La palabra es verbo. Así de que nos coincidimos en lo que dice Juan, el capítulo 1, versos del 1 al 3. Él era el verbo, la palabra del Eterno. El pensamiento de Yahweh, el pensamiento de Dios hecho audible. El verbo, la palabra, cuando Él habla, tiene tanta autoridad que de la nada cumple sus preceptos. Eso es lo que debemos entender. Su palabra es una expresión de su autoridad que aún de lo que no hay existe. Y sigamos leyendo. En su oración por sus discípulos dice: yo les he manifestado tu nombre, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esta revelación. No es solamente para nosotros el plan de redención, no solamente el juicio que hay pendiente sobre nosotros a aquel día de la expiación, no solamente se está juzgando al hombre, se está juzgando la reputación divina. Por eso muchos no entienden la profecía de los 2300 tardes y mañanas, porque creen que el santuario todavía está en el orden levítico y comienzan a divariar y están perdidos en el limbo y creen que solamente el juicio es de que los libros de la vida humana tienen que ser resueltos y no se dan cuenta de que quien está en juicio realmente es el Padre. La muerte del Mesías en la cruz no tiene tanto que ver ya con la reivindicación del hombre, ni del dominio que es del hombre, sino tiene que ver mucho con la reputación y la reivindicación del carácter del Eterno ante todo el universo. Entendiendo esto, con profunda humildad, vamos entendiendo que las profecías dependen de nuestro concepto que tenemos de la obra salvífica del Mesías. Sigamos leyendo. El maravilloso, el misericordioso propósito del Padre, de Dios, de Yahweh, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles, y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron, hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro del Mesías, es la gloria del amor abnegado. ¿Quién es amor según el libro de Primera de Juan?
El Padre es amor. Y si es el Padre amor, el Hijo también es amor. Pero ¿por qué habla de que el Hijo es el que resplandece en su rostro la gloria del Padre? Eso lo vamos a ver y tiene mucho que ver con el novilunio, que vamos a ir en este tema a verlo y a entenderlo. A la luz del Calvario, se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo, que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón del Padre, y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en luz inaccesible. No sé si está bien el tamaño de la letra que puedan leer. Voy a ver si lo hago más grande. Acá está. Vamos al siguiente párrafo, el párrafo 3. Con ese párrafo 3 vamos a redondear la idea por qué la tierra y la creación en la tierra y todo lo que tenga que ver con la tierra es una parábola para nosotros y los seres inteligentes de otros mundos. Atención. Al principio, el Eterno, el Padre, el Todopoderoso, Yahweh, se revelaba en todas las obras de la creación. No en algunas, en todas. Fue Yahshua, el Mesías, Cristo, quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano, ¿mano de quién? Del Mesías, de Cristo, de Yahshua, como lo conocemos ahora. No sabemos el nombre que tenía aquel entonces, lo conoceremos. Mientras tanto, él repite y asume el nombre de su Padre, por herencia y por derecho. Su mano fue la que colgó los mundos en el espacio y moldeó las flores del campo. Él asienta las montañas con su fortaleza. Suyo es el mar, pues que él lo hizo. Fue él quien llenó de la tierra de hermosura y el aire con cantos. Y sobre todas las cosas de la tierra, presten atención a esta frase, y sobre todas las cosas de la tierra, del aire y el cielo, ¿qué cosas hay en el cielo? El sol, la luna y las estrellas. La parábola de la creación está ahí, enseñándonos algo a nosotros y algo también a los seres de otros mundos. Y sobre todas las cosas de la tierra, del aire y del cielo, ¿qué cosa hay? ¿Qué mensaje hay? Escribió el mensaje del amor del Padre. Entonces, nosotros tenemos la Escritura, este libro. Pero aún los hombres que no tengan la Escritura, al contemplar las obras de la naturaleza, cuando son realmente conmovidos por el Espíritu que nos ha de llevar a toda verdad, van a ir comprendiendo que es una parábola en la cual el sol representa al Padre, la luna representa al Hijo y las estrellas a los ángeles. Pero ¿por qué nos atrevemos a decir tal cosa? Y eso lo vamos a ver como un ejemplo en la vida del Mesías nos va a llevar a entender el novilunio junto con el plan de creación, el plan de redención y toda la obra que debemos tener por la eternidad como estudio de todo este gran amor. Vamos a irnos a este caso. Vamos a ir en el libro de Juan, capítulo 3, el versículo 5. El caso es de la conversación que tuvo el Mesías con Nicodemo. Nicodemo, a pesar de ser un hombre bueno y piadoso, aquel que todos los días se arrepentía y era perdonado, en esta conversación vemos que estaba totalmente perdido. Tan perdido que él puede sinceramente arguir de que había nacido israelita, que era circuncidado y que guardaba toda la ley. ¿Qué le podía faltar para ser salvo? A su criterio, nada. Pero el Mesías le dice una cosa muy importante que es para nosotros ahora también. El versículo 5, respondió Yahshua, Jesús, el Mesías, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, toma nota, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
¿Cuántos elementos en simbología vemos acá? Vemos que el que no naciere de agua y que no naciere del Espíritu. ¿Qué significa eso? Tanto así que habla después que como un viento es el Espíritu, que no, nadie sabe ni dónde viene, ni dónde va, ni dónde está. Vamos a leer este caso del agua, quién significa, qué representa, para comprender el tema del novilunio con el de la salvación. Es uno solo. Vámonos al libro de Juan, capítulo 4, al mismo Juan, versículos 13 y 14. Dijo, respondió Yahshua, Jesús, el Mesías, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En otras palabras, el agua que da vida es el mismo Mesías. Él es el agua viva. Así que ya entendemos que cuando dice tienes que nacer de agua y tienes que nacer del Espíritu, el agua representa la vida física que todos los seres tienen. Pero que tener la vida física y haber nacido de agua, que lo máximo que hemos entendido nosotros como símbolo es creer que salimos del bautismo y ya somos nueva vida, permítanme decirles algo, está incompleto y por ser incompleto no procede. Al decir no procede, no es salvo. ¿Por qué? Porque uno puede nacer del agua y tener vida física, como el caso de Satanás. Satanás tiene vida física. ¿Y de qué vida proviene esa? ¿Quién le sostiene el aliento de vida en Satanás y a sus ángeles? ¿Y acaso por tener vida que proviene del divino, por tener solo ese atributo, quiere decir de que ya es un ser inspirado, sano, santo, bueno, justo? Definitivamente que no. Y esas son las cosas que nosotros debemos atender. Todos los seres vivos hemos nacido del agua. Todos tenemos de cierta manera el primer punto, que es tener la vida física, pero nos falta la vida espiritual. Y también nos falta nacer en espíritu. ¿Qué significa nacer de agua? ¿Qué significa nacer de espíritu? Ya hemos visto que el agua representa la vida. Vamos a corroborarlo con Apocalipsis 22. Miren lo que dice acá. Después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿Quién representa el agua de vida? Ya hemos dicho que es el mismo Hijo del Altísimo. Resplandeciente como el cristal que él salía del trono de Dios y del Cordero. Muy bien. Ahora veamos el versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esta es la agua completa, no solamente la del nacimiento físico, no solamente del sostén físico, sino también aquella vida que nos permite tener continuidad inmortal condicional, porque el hombre fue creado con una condición de inmortalidad. ¿Qué condición era? De que tuviera acceso al agua de la vida y al árbol del fruto de la vida. Una inmortalidad condicional. Los únicos seres que tienen una vida no condicional, de inmortalidad no condicional, es el Padre y el Hijo. Los ángeles también, todos los seres creados, tenemos una existencia condicional. Y Lucifer, que se convirtió en Satanás, tiene una vida extendida por la misericordia porque cumple un propósito de desarrollar todos los principios de la rebelión. Y cada principio, cada interrogante que deje debe ser correctamente respondida. Y ese es el misterio. Ya hemos entendido en cuanto al agua. ¿Qué significa cuando se le dijo a Nicodemo es necesario que nazca de agua y del Espíritu? Ya hemos visto que significa nacer de agua. ¿Qué significará nacer de Espíritu? Vamos a ver. Romanos 8. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Miren lo que dice el versículo 9. Acerca del Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Yahweh, el Padre, mora en vosotros. Porque puede morar otro Espíritu. Tengan en pie y paren bien la oreja. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, puede tener otro. Es lo que yo le decía en la introducción del tema. ¿Cómo si oramos, si en la iglesia, si los pastores, si los miembros, todos los hermanos, oramos para un mismo espíritu, por qué hay conflictos? ¿O es el mismo espíritu confundido? ¿O ninguno de los dos tiene el mismo espíritu? ¿O uno es el verdadero y el otro es el falso? ¿Cómo saberlo? Esa es nuestra gran tarea. Por eso hablamos de que el Hijo habla, es la expresión verbal del pensamiento del Padre. ¿Dónde están esas palabras para saber si el Espíritu que es correcto o es incorrecto mora en nosotros? Es a través de la Escritura. Nunca el Espíritu verdadero va a contradecir la Escritura. Nunca el Espíritu verdadero va a decir, adoremos a Yahweh en Novilun y en Shabbat, y otro espíritu le diga a otros hermanos, no hay que adorar, solamente en el sábado hay que adorarlo y el Novilun está descartado. ¿A quién vamos a creer? ¿Al que dice que se puede vencer el pecado? ¿O al que dice, no, mientras que no seamos transformados hasta la segunda venida de Cristo, seguiremos pecando? ¿A qué espíritu estamos oyendo? ¿A qué espíritu está dividida la iglesia? ¿Entre los que escuchan al verdadero o al falso? ¿Y cómo saberlo? Con los así dice Yahweh es la única manera como nosotros podemos saber si estamos con el verdadero y buen espíritu o con el falso. Aquí habla de que todos los que son guiados por el espíritu de Yahweh son los hijos de él. Ok, vamos a leer ahora el versículo 14. Perdón, ¿qué dice el versículo? Ya, discúlpeme. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, de Cristo, no es de él. Ok, el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Yahweh, estos son los hijos de Dios. ¿Todos somos hijos de Dios? Una pregunta para responder, pero la respuesta no está visible a nuestros ojos. Lo conoce el Padre en el corazón, porque muchos sinceros, muchos hijos del Padre, aún están hablando errores y aún están abrigando herejías en su corazón. Y esta noche, ahora en este tema, es mi deber presentar las palabras que inspiró el Espíritu para que cada uno pruebe a sí mismo qué espíritu tiene en su corazón. Vámonos ahora a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24. ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 24? Mas para los llamados así judíos como griegos, ya no hay israelitas exclusivos, orgullosos, soberbios, como ahora se pretende hacer una religión de que tienes que aprender hebreo o hablar en judío para que sentirte que estás en un estado de exaltación suprema. No, ya no existe eso. El Evangelio debe ser predicado en el idioma de cada persona porque los pensamientos que el Señor hace, los pensamientos que el Padre nos da, provienen de Él. Y no hay mediador entre el hombre y Él. Si hubiera un mediador que sea un hombre, pastor, papa, cura, maestro, rabí, y que ese maestro, el rabí o intermediario te ponga como otra condición, tienes que filtrar tu oración a través del hebreo para que Él te escuche, estamos escuchando la voz del infierno, que está impidiendo que el hombre se conecte directamente con la fuente divina en su propia voz, en su propia boca, en su propia palabra, en su propio idioma. Cristo, el Mesías, Yahshua, es poder del Eterno y sabiduría de Él. Vámonos ahora a leer lo que dice 2 Corintios, capítulo 3, y aquí viene interesante. Capítulo 3, versículo 17. Perdón, 2 Corintios es. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17. ¿Qué dice? Porque el Señor es el Espíritu. Recordemos, no olvidemos, no quitemos de nuestra mente el enfoque. Nicodemo se le dijo, es necesario que nazcas de agua y del Espíritu. Ya hemos visto el agua. Y cuando dice el Espíritu, quiere decir de qué Señor. ¿Qué Señor es? ¿Un tercero? Esta es la gran pregunta que por qué nosotros
tenemos más fe en las formas de la religión que en la esencia de la fe, que es el Espíritu en nosotros. Claro, porque si no está el verdadero Espíritu en nosotros, tenemos una fe hueca y totalmente contaminada. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. ¿Pero qué Señor es? ¿Un tercero? Vamos a ver qué nos dice el mismo autor de esta segunda carta a los Corintios. En el capítulo 4, el mismo autor que escribió acerca de quién es el Señor como Espíritu, nos dice quién es. 2 Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Sino a Yahshua, al Mesías, al Hijo del Altísimo, como el Señor. ¿Cómo? ¿Qué nos decía el capítulo 3, el versículo 17? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Qué Espíritu es? Capítulo 4, y dice acá, sino que predicamos, ¿a quién? Al Mesías, a Yahshua, como el Señor. ¿Qué espíritu tiene que tener entonces Nicodemo para que él pueda ser salvo? Tener la vida física en primer lugar y espiritual del Mesías, y también lo que no tiene Satanás, y también el espíritu que es su propia presencia. En el caso de Lucifer no es el espíritu del Mesías. Todos los ángeles y los seres que vieron y en algún momento al Padre cara a cara, todo el universo que no ha caído, tuvo el Espíritu del Padre en ellos. Cuando el hombre peca, el Espíritu del Padre sale y lo deja vacío. Quedó solamente, por decir en cierta manera, la tierra con agua sin espíritu, incompleto para ser salvo. Tanto así que la muerte física se representa, y cuando uno ve la muerte física, lo primero que pasa con la muerte física es que el cuerpo pierde agua, se deshidrata, queda solamente el bagazo, el polvo de la tierra. Para que haya vida es necesario que ese polvo tenga agua y tenga espíritu. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando el Mesías es el Señor verdadero en nosotros, Él es el agua, Él es el Espíritu. Juntos nos dan la salvación. Por eso se le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de agua y de Espíritu, para que nazcas de nuevo. Vamos a otro punto. Bueno, ya hemos visto esto. Ahora viene, ¿qué aplicación le vamos a dar ahora a lo de esta enseñanza que nos ha dejado Nicodemo? ¿Y qué tiene que ver Nicodemo con el novilunio? ¿Qué tiene que ver Nicodemo con el Shabbat? Lo vamos a ver en esta próxima entrega.